Hay una ciudad en España que lleva más de 3000 años mirando al mar y que sin hacer ruido lo cambió todo. Esta es la historia de Cádiz. Antes de contarte nada, necesito que borres la imagen que tienes de Cádiz en la cabeza. Esa península que parece flotar no existía. Los griegos y los romanos siempre hablaban de Cádiz en plural, las Gadeiras, porque era un archipiélago de islas separadas por canales de agua. La transformación de archipiélago a península no fue en un momento, fue un proceso de miles de años, con dos grandes aceleraciones. La primera sucedió cuando los romanos llegaron y deforestaron masivamente la región para cultivar y construir. La tierra que antes sujetaba los árboles empezó a erosionarse y a llegar al mar arrastrada por el río Guadalete. Ese sedimento fue rellenando poco a poco los canales entre las islas. La segunda fue en el siglo XVI. La explosión demográfica del monopolio americano trae más construcción, más deforestación y más sedimento. Y las islas menores restantes terminan de fusionarse con el conjunto. La Cádiz que vemos en los mapas del siglo XVII ya tiene prácticamente la forma actual. El canal principal pasaba exactamente por donde hoy están la Plaza de la Catedral y la Plaza de San Juan de Dios. Aquí, en este archipiélago al extremo occidental del mundo conocido, los fenicios fundaron, alrededor del año 1100 a.C., la ciudad que llamaron Gadir, recinto amurallado. No era una ciudad de guerreros, sino de comerciantes. Controlaban la ruta del estaño, del cobre y de la sal. Para los pueblos mediterráneos de entonces, más allá de este punto no había nada, solo océano. Cádiz siempre ha sido el lugar donde se acaba lo conocido y empieza lo desconocido. Comían atún de almadraba, vivían del pescado salado y del comercio. Vestían túnicas de lino teñidas con púrpura de Tiro, un color que valía su peso en oro, porque se obtenía aplastando miles de caracoles. Solo la élite podía permitírselo. Tenía un puerto, un templo, unas murallas y una obsesión: que los barcos siguieran llegando. Lo que pasó en esa ciudad pequeña al final del mundo no te lo esperas, pero para llegar ahí, primero hay que pasar por Roma. En el año 206 a.C., Cádiz pasa a manos de Roma como ciudad aliada. César en persona extendió la ciudadanía romana a todos sus habitantes, un privilegio extraordinario que muy pocas ciudades del imperio obtuvieron. Bajo el impulso de la familia de los Balbos, de origen fenicio y amigos personales de Julio César, Gades alcanza su apogeo en el siglo I a.C. Tenía más de 80.000 habitantes y era la segunda ciudad más poblada de todo el Imperio Romano de Occidente, solo por detrás de la propia Roma. ¿Y de qué vivía Gades? Del comercio marítimo y de una salsa que hacía enloquecer a los romanos, el garum, una fermentación de vísceras de pescado, sí, ya sé que no suena nada apetecible, que se usaba como condimento en toda la cocina romana. Las mejores fábricas del imperio estaban aquí, y hoy puedes ver los restos de una bajo el centro de Cádiz. Y tenía algo más: las Puellae Gaditanae, las bailarinas de Gades, famosas en todo el imperio por sus danzas sensuales. Hace 2000 años, en esta ciudad, ya había algo que te hacía mover las caderas. Cuando Julio César llegó joven a Gades como magistrado, entró en el templo de Hércules y vio una estatua de Alejandro Magno. Y se echó a llorar, porque Alejandro había conquistado el mundo a su edad y él todavía no era nadie. La ciudad que cambiaría la historia de España le causó una crisis existencial al hombre más poderoso de Roma. Lo cuenta Suetonio, por si queréis saber más. La gente vivía bien. Casas con patios de mosaicos, termas públicas, teatro, anfiteatro. Hablaban latín con palabras fenicias mezcladas. Comían bien y tenían dinero. Pero cuando una ciudad tiene tanto, alguien siempre quiere quitárselo. Y lo que vino después convirtió la segunda ciudad más rica del imperio en algo que ya no reconocerías. Con la caída del Imperio Romano en el siglo III, Gades empieza a hundirse. Las rutas comerciales se interrumpen. El comercio era el único motivo de ser de esta ciudad, y sin él la gente no tiene cómo comer. Muchos se marchan al interior, a trabajar las tierras de los grandes terratenientes en sitios como la actual Medina Sidonia. La ciudad más poblada de Occidente después de Roma se convierte en un pueblo costero de segunda fila. Vándalos, bizantinos y visigodos se disputan el control durante siglos sin que ninguno invierta realmente en ella.
El Teatro Romano, el segundo más grande de toda Hispania, se convierte en una cantera. Se arranca piedra de los monumentos para construir otras cosas. En el año 711, el ejército musulmán que cruzó el estrecho lo hace por aquí, frente a Cádiz. La ciudad entonces pasa a llamarse Cádiz, queda subordinada a Medina Sidonia y continúa su larga decadencia. Y entonces, en el año 844, ocurre algo que nadie recuerda. Los vikingos saquean Cádiz. Sí, vikingos en Cádiz. La usan como base para atacar Sevilla y remontar el Guadalquivir. Y algunos normandos se quedan a vivir aquí y se convierten al Islam. La historia tiene este tipo de cosas. En 1262, Alfonso X el Sabio reconquista la ciudad y la repuebla con gente traída desde Cantabria. Cádiz lleva siglos sin ser nadie, pero algo está a punto de cambiar. Algo que viene del otro lado del océano y que va a convertir a esta ciudad olvidada en el lugar más importante del mundo. En 1492, Colón llega a América. El monopolio del comercio con las Indias lo tiene Sevilla, pero hay un problema: la barra de arena que cierra la desembocadura del Guadalquivir. Los barcos son cada vez más grandes y no pueden llegar a Sevilla, así que tienen que parar antes, en Cádiz. Colón ya había zarpado desde aquí en su segundo y cuarto viaje. En 1509 se instala el primer organismo oficial del comercio americano, y la ciudad empieza a crecer. Tener parte del oro de América tiene un precio. En 1587, Francis Drake entra en la bahía y destruye los barcos de la futura Armada Invencible. En 1596, una escuadra anglo-holandesa saquea la ciudad durante días. En 1625 vuelven los ingleses y en 1656 los de Cromwell. Y cada ataque deja su huella. Más murallas, más cañones, más torres de vigilancia. Los cañones que sobraron de las guerras eran tan abundantes que empezaron a usarse para marcar las esquinas de las calles, para que los carros no golpearan los edificios al girar. De hecho, si paseas hoy por el casco histórico de Cádiz, todavía puedes verlos. La historia de la ciudad está literalmente en las esquinas. En 1717, Felipe V hace oficial lo que ya era un hecho. Traslada la Casa de la Contratación desde Sevilla a Cádiz. A partir de ese momento, absolutamente todo lo que va y viene de América tiene que pasar por aquí. Y esas murallas que construyeron para defenderse de los ingleses van a aparecer de nuevo más adelante, mucho más tarde, en un momento en el que nadie las esperaba. Pero antes hay que ver lo que pasó cuando Cádiz se convirtió en la ciudad más rica de España. ¿Qué significa el monopolio? Que Cádiz explota. De 30.000 habitantes a principios del siglo XVIII a casi 80.000 a finales. Llegan colonias enteras de extranjeros, genoveses, franceses, flamencos e irlandeses. La calle ancha es lo que el historiador Lovett llamó el Wall Street de Cádiz. Allí se reúnen los jefes de las grandes casas comerciales a negociar el precio del cacao o el tipo de cambio de la plata. De toda esa riqueza nace algo que convierte a Cádiz en una ciudad visualmente única. Los comerciantes construyen casas de 3 plantas con patio central y almacén abajo, pero arriba, en la azotea, tienen una torre mirador. Desde allí vigilan el horizonte esperando ver llegar sus barcos. En 1777 se contaron 160 torres en la ciudad. Imagínate el perfil desde el mar. Y hay una historia especialmente curiosa. Las ordenanzas municipales prohibían tener más de una torre por casa, pero un comerciante rico quiso tener 4. La solución: construyó 4 casas independientes dentro del mismo edificio. Y ese edificio existe todavía. Se llama la Casa de las 4 Torres y hoy es un hotel. Si eras comerciante, tu vida era extraordinaria. Ópera, tertulias ilustradas, moda parisina, jardines llenos de plantas traídas de América. La ciudad huele distinto a partir del siglo XVIII. Y si eras mujer, Cádiz era, quizás, la ciudad más avanzada de España. En 1763, en la Gaceta de Cádiz, aparece La Pensadora Gaditana, escrita por una mujer bajo seudónimo. Es la primera publicación feminista de la historia española, aquí, en Cádiz, en el siglo XVIII. La gastronomía también evoluciona mucho. Pescadito frito, tortillitas de camarones exactamente iguales a las de hoy, chocolate caliente, atún de almadraba. El mismo puerto que traía plata de América traía especias, vainilla y cacao. Y toda esa mezcla de culturas, dinero e ideas ilustradas estaba creando algo muy concreto:
una ciudad que había aprendido a no callarse. Y tenía una forma de hacerlo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Si el vídeo te está gustando, este es el momento de darle al like. Así esta historia puede llegar a más gente y a mí me ayuda a hacer más vídeos. Y si no quieres perderte lo que viene ahora, una batalla naval, un asedio napoleónico y la constitución más radical de Europa, suscríbete. El carnaval de Cádiz tiene origen italiano. Cuando los turcos tomaron Constantinopla en 1453 y cerraron las rutas comerciales hacia el este, los comerciantes genoveses buscaron nuevos mercados y acabaron en Cádiz. Con ellos trajeron sus costumbres, y entre ellas el carnaval. Pero Cádiz no copió simplemente el carnaval italiano, lo transformó en algo completamente propio. Añadió la sátira política, la crítica social y el ingenio popular. En el siglo XVII, el ayuntamiento tiene que dispensar a los feligreses de las obligaciones religiosas porque absolutamente nadie cumplía con ellas. El carnaval era más importante que ir a misa. El barrio de la Viña es el alma de todo esto. Es el más popular de Cádiz, el más antiguo. Se llama así porque antes de urbanizarse, en el siglo XVII, era un campo de viñas. Sus vecinos siempre fueron marineros, pescadores y trabajadores del puerto. Y de ese barrio salieron siempre las mejores chirigotas. La chirigota es la manera que tiene la gente de la viña de decirle a los poderosos lo que piensa de ellos, con música y con humor, y con una letra que te parte de risa, pero que tiene un filo como un cuchillo. En 1937, Franco prohibió el carnaval por decreto. En casi toda España desapareció, pero en Cádiz no. Los gaditanos siguieron cantando en las tiendas de vinos, en los colmados o en los patios de vecinos. En 1950, el régimen autorizó algo llamado fiestas típicas gaditanas, que era el carnaval pero con otro nombre, sin máscaras y con las letras censuradas. Los gaditanos aceptaron el trato y encontraron la manera de colar la crítica de todas formas. Pero aún nos queda historia de Cádiz, la que empieza con una batalla naval y acaba con algo que no se ha vuelto a repetir en la historia de España. El 21 de octubre de 1805, de este puerto zarpa la flota combinada española y francesa. Van a enfrentarse a los ingleses de Nelson en el Cabo de Trafalgar. El resultado ya lo conocemos: derrota absoluta. España pierde en pocas horas la flota que había tardado décadas en construir. Varios oficiales españoles habían protestado antes de salir. Los vientos eran malos, la flota francesa estaba mal coordinada y el enemigo era claramente superior. Pero la orden era obedecer, así que salieron de todas formas. Y muchos no volvieron. En las playas de Cádiz llegaron durante días los restos de los barcos y los cuerpos de los marineros. El Cabo de Trafalgar, a media hora de Cádiz, hoy es una reserva natural con unas dunas impresionantes. 3 años después de esa derrota, Napoleón invade España. Y Cádiz, rodeada, bombardeada, llena de refugiados y con una epidemia activa, hace algo que ninguna otra ciudad del mundo hubiera hecho. Algo que cambió la historia de España para siempre. Es 1808. Napoleón ha invadido España y ha puesto a su hermano José en el trono. El ejército francés controla casi todo el país. Casi todo, menos Cádiz. La ciudad es inexpugnable. Es una península rodeada de agua y murallas. Los franceses se plantan con 60.000 soldados y no pueden hacer nada. Empiezan a bombardearla, pero los obuses no llegan. Los gaditanos los llaman los fanfarrones y los ignoran. Hay una copla de la época que lo resume muy bien. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Mientras tanto, Cádiz, que tenía 75.000 habitantes, recibe a todos los refugiados que huyen del resto de España ocupada. En el momento de mayor densidad hay más de 100.000 personas dentro de las murallas. Y encima hay una epidemia de fiebre amarilla. Más de 19.000 personas murieron ese año. Las autoridades trataron de ocultarlo para no hundir la moral. Y uno de los diputados de las Cortes, Mejía Lequerica, aseguró públicamente que no había peligro de contagio. Y días después murió de fiebre amarilla. ¿Y qué hacen los diputados españoles en medio de todo esto? Reunirse en el oratorio de San Felipe Neri, una iglesia en el centro de Cádiz, y ponerse a redactar la primera Constitución de España. Y no es cualquier constitución, es la más liberal de toda Europa en ese momento. Garantizaba la soberanía popular, la libertad de prensa, la abolición de la Inquisición y la igualdad ante la ley. La votan el 19 de marzo de 1812, día de San José, y por eso la llaman la Pepa. España grita ¡Viva la Pepa! Por primera vez.
Y durante el asedio se representaron más de 200 obras de teatro en Cádiz. La gente iba al teatro mientras la bombardeaban, porque ¿qué otra cosa iban a hacer? 2 años después, Fernando VII vuelve de Francia. Lo primero que hace es derogar la Constitución, disolver las Cortes y mandar arrestar a los diputados liberales. Prohíbe incluso la frase «Viva la Pepa», lo que surte el efecto contrario. Los liberales la convierten en su contraseña clandestina. Y con el tiempo, la frase acaba significando exactamente lo opuesto. Hoy, Viva la Pepa describe el caos y el desorden. La historia le dio la vuelta a la historia. A lo largo del siglo XIX, Cádiz va perdiendo lo que la había hecho grande. Las colonias americanas consiguen la independencia una tras otra. El comercio con América ya no es exclusivo. Otras ciudades entran en juego. Y en Cádiz vivían muchos de los líderes independentistas. Bolívar, Miranda, San Martín, todos pasaron por aquí. La ciudad que controlaba el oro de América acogía a los hombres que iban a acabar con ese monopolio. Pero el golpe definitivo llega en 1898. España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Para el resto de España, el 98 supone una crisis de identidad. Para Cádiz es una ruina económica. Los astilleros cierran en 1903 por falta de trabajo. En las playas de Cádiz, la gente se pone a buscar monedas antiguas, porque hay hambre y no hay empleo. Una ciudad que había sido el ombligo del mundo queda de repente sin función. ¿Pero os acordáis de esas murallas que construyeron en el siglo XVII para defenderse de los ingleses? Esas que Napoleón tampoco pudo atravesar. En 1947 volvieron a salvar la ciudad, de una manera que nadie esperaba. En el siglo XX, Cádiz sigue siendo una ciudad pequeña, portuaria, con los astilleros como principal industria. Sobrevive la guerra civil sin grandes batallas en la ciudad, y entonces, la noche del 18 de agosto de 1947, ocurre algo que Cádiz no ha olvidado, pero que el resto de España apenas conoce. Un polvorín militar de la Armada, con más de 200 toneladas de TNT almacenadas en la zona del puerto, explota. El cielo se tiñe de rojo. El estruendo se oye en Sevilla, en Huelva y en Portugal, donde creen que es un terremoto. Los vecinos salen aterrorizados a la calle buscando sacerdotes ante lo que creen que es el fin del mundo. 152 muertos oficialmente, más de 5.000 heridos y 2.000 edificios dañados. El barrio de San Severiano queda arrasado. Y lo más increíble, las viejas murallas del siglo XVII absorben la onda expansiva y salvan al casco histórico. 3 siglos después de construirlas, siguen protegiendo a los gaditanos. La causa de la explosión nunca se aclaró oficialmente. La dictadura censuró la información. Los archivos navales ardieron en un incendio en 1976. Algunos investigadores llevan décadas reclamando que el Estado reconozca su responsabilidad, pero todavía esperan. En los años 50 y 60, Cádiz hace lo que hacen las ciudades cuando no tienen trabajo. Exporta gente. Los gaditanos se van a Alemania, a Francia o a Cataluña. Y el dinero que mandan de vuelta es lo que financia la reconstrucción de la ciudad después de la explosión. En 1969 llega algo que Cádiz llevaba 3.000 años sin tener. El puente José León de Carranza cruza la bahía y une Cádiz con Puerto Real. Y por fin se une a sus vecinos al otro lado del agua. En los años 70 y 80, el gobierno quiere cerrar los astilleros. Cádiz dice que no. Las movilizaciones de los trabajadores de los astilleros son de las más intensas de la transición española. Hubo barricadas, huelgas y manifestaciones que paralizaron la ciudad. Al final los astilleros sobrevivieron, aunque muy reducidos. Es exactamente lo que cabría esperar de una ciudad que lleva 5 siglos resistiendo. El casco histórico de Cádiz es prácticamente el mismo que en el siglo XVIII. Las calles estrechas, los patios interiores y las torres de miradores. Quedan unas 126. La piedra ostionera de los edificios, ese material hecho de restos de conchas marinas que si te fijas bien todavía guarda caracolas incrustadas. Cada vez que abren una obra en Cádiz, aparecen restos arqueológicos, fenicios, romanos o medievales. Una ciudad que se construyó encima de sí misma durante 3.000 años. El mercado central de Abastos es uno de los mejores mercados de España y está donde antes había un convento franciscano, expropiado en el siglo XIX. El atún de Almadraba, cuando es temporada, se corta ahí mismo. Pero lo más importante de Cádiz no es ningún monumento, es la gente, el humor, la capacidad de reírse de todo, incluido de ellos mismos. 3.000 años de historia producen eso.
una ciudad que ha sido el ombligo del mundo y ha perdido esa posición, que ha sobrevivido a los fenicios, a los romanos, a los árabes, a los ingleses, a Napoleón, a Franco y al 98. Una ciudad que ha visto tantas cosas ya no le tiene miedo a nada. El mundo cambió alrededor de ella muchas veces, pero ella siguió siendo Cádiz.